Y sé que en las caídas tú me levantarás y al Shalom, shalom, cielo shalom a me todos. ¿Cómo me harás escuchan? Bien, ¿Está bien? Bien, perfecto. Sí, muy bien, Amén. Shalom, pastor. Shalom, shalom. Bueno, Yahweh les bendiga. Yahweh les bendiga a todos. Bueno, he estado meditando en esta porción de las Escrituras y tengo para compartir con ustedes una reflexión sobre esta porción, Vayetze. Él salió, que habla de el patriarca Jacob, cuando él sale y va a, bueno, huye en realidad, huye de su hermano. Habíamos hablado en la porción anterior que su hermano Esaú lo quería matar, quería quitarle la vida porque en realidad había tomado la primogenitura que le correspondía. Él le había ganado la primogenitura, ya hablamos, hice un vivo sobre este tema. Pero bueno, aquí él se encuentra ya en un tiempo en que fue, consiguió esposa, las tretas de Labán hicieron que él primero tenga que desposar a Lea, luego tenga que desposar a Raquel, y aquí él está necesitando volver a la tierra prometida, volver a la promesa que Yahweh le dio, y está saliendo de una región y viajando a otra, y aconteció algo que es un episodio bíblico que a nosotros nos ayuda a darnos cuenta que los personajes bíblicos cometían errores, igual que nosotros. Nosotros somos muy parecidos a ellos, o ellos son parecidos a nosotros. Todos los personajes bíblicos que tenemos en la Escritura son personajes realmente, personas de carne y hueso que tenían errores. Recuerden que la palabra dice que no hay uno que no peque, no hay uno que no se equivoque. Y la Torá, estas porciones están para que nosotros aprendamos y que nosotros podamos usar lo que leemos, porque ese es el sentido, usar lo que leemos para nuestra propia vida, aprender de lo que leemos para una experiencia personal. Y yo me quedo no tanto en la parte de la escritura donde él tiene hijos y allí acontece que también Raquel era estéril, como Rebeca y como Sara, como las matriarcas anteriores, también era ella estéril y aconteció algo similar. Ella tuvo envidia de Lea, que tuvo hijos y ella no podía tener hijos y le entregó a la criada allí a Jacob. Era como que se iba replicando de generación en generación. Algo, son patrones que se iban replicando a raíz de las escrituras, a raíz del tiempo. Fíjense que Sara comete un error y le entrega a su criada, a Abraham, por no creerle a Dios. Vamos a empezar allí, porque somos personas de carne y hueso, y acá el tema, hoy en día, la escritura, hoy el día la palabra que la matriarca Sara escuchó que Dios le había dado una promesa a Abraham, y en esa promesa es: tu simiente será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Como ella era estéril, ella pensó, bueno, tengo que cumplir esa promesa, porque ella quiso ayudar a Dios. Ella le entregó a su criada Agar, y el patriarca Abraham tiene hijo con Agar. Él tiene hijo con Agar, pero sin embargo Ismael, el hijo de Agar, termina siendo hoy en día lo que es todo lo que es la nación musulmana, ¿no? Termina siendo enemigo o padre Ismael de los enemigos del pueblo de Dios. Isaac es el hijo de la promesa. Mira, hermano, y mira, hermana. Quiero que usted sepa esto, lo hemos escuchado muchas veces, pero es bueno refrescarlo, porque si en la Torá tantas veces se repite, es porque Dios quiere repetirlo en nuestras vidas, y es que Dios es Dios de cosas imposibles. Dios no es Dios de cosas posibles. Y
Ella, Sara, hizo posible algo imposible, o quiso hacer imposible algo que era imposible para el hombre. Ella era la destinada a darle descendencia a su esposo, pero como tuvo temor de que esa palabra no se cumpla, le entregó a su criada. Lo mismo pasó un episodio más adelante aquí nos encontramos con Raquel. Raquel tiene envidia de Lea. La matriarca tiene envidia de Lea porque le había dado hijos al patriarca, su primera hermana, la esposa repudiada de Jacob, no repudiada porque él la despreciaba, sino que no era la que amaba, él se quería casar con Raquel. Entonces, él toma a Raquel, luego de 7 años de servir por Lea, sirve 7 años más por Raquel. Y aquí nos encontramos que ella le entrega a su criada para tener hijos. Él tiene hijos, pero la descendencia, el linaje, vino por Sara, que engendró a Isaac, y vino por Raquel, por Rebeca, que engendró a Jacob, y por Raquel, que engendró a Judá. O sea, lo imposible, y de hecho, fíjese lo imposible, una virgen tuvo al Hijo de Dios. Mire que lo imposible llega hasta el linaje del Mesías. Ninguna de las 3 matriarcas podía tener hijos. Las 3 matriarcas tuvieron hijos por milagro, por oración, fruto de la oración. Y Miriam, María, virgen, tuvo un hijo. Algo imposible para el ser humano. Con esto te quiero decir que Dios es Dios de cosas imposibles. Y el ser humano, nosotros, tenemos un problema con eso. La carnalidad nuestra nos acarrea un problema con lo sobrenatural de Dios. Nuestra mente no puede entender humanamente, y no lo va a entender nunca, porque es sobrenatural, no es natural, no puede entender cómo Dios opera en milagro. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas imposibles, lo posible no lo hace. Y cuando nosotros escuchamos que Dios va a hacer algo imposible para nosotros, no le creemos. Y tratamos de hacer nosotros que se cumpla esa palabra. Y no le damos lugar a Dios para que lo imposible acontezca, por falta de fe o por temor a que eso no se cumpla. Aquí Dios le había dado a Jacob una palabra que sobre él caía una primogenitura, y esa primogenitura iba a aportar la bendición del patriarca Abraham, porque se va traspasando de padre a hijo la primogenitura. Su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, iba a ser padre de naciones, porque cuando él estaba en el vientre, su madre, cuando consultó con Melquisedec, le dijo: Melquisedec, el mayor va a servir al menor. Y él tenía en su corazón eso, lo tenía en su corazón, sabía todo lo que Dios había hablado. Mira, hermano, mira, hermana, cuando uno sabe lo que Dios ha hablado, lo que tiene que hacer es solo confiar y esperar que Dios haga. No tenemos nosotros que humanamente ponernos a hacer cosas que Dios no nos mandó. Él pelea por las 2 mujeres, tiene las 2 mujeres, tiene allí en eso de las tretas con Labán, hace mucho ganado, es prosperado, prospera a Labán, es prosperado en gran manera, y él se tiene que ir. Se tiene que ir a la tierra prometida. Él salió, se llama la porción. Y él salió, ¿y sabe qué le pasó al patriarca? No se animó a hablar con Labán. Y acá es lo básico de la Torá que se aplica en el día a día, que se aplica en tu vida y que se aplica en mi vida. No vamos a hablar tanto misticismo y no vamos a hablar tanta revelación que no sirve para el día a día.
el patriarca tenía que hablar con Labán y decirle: Labán, Yahweh me dio esta palabra, me vuelvo a la tierra prometida, porque yo estoy llamado a tener una generación que es como la arena del mar y como las estrellas del cielo, me llevo a mis 2 mujeres. Eso es lo que tendría que haber hecho el patriarca. Pero ¿sabe qué aconteció? Le voy a decir qué aconteció. Aconteció esto. En Génesis 31, 17 dice lo siguiente. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Puso en camino todo su ganado y todo cuanto había alquilado, el ganado de la ganancia que había obtenido en Padam Aram, para volver a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Bien, él sabía que tenía que volver a Isaac su padre, y Jacob toma todas sus cosas, toma el ganado, toma las mujeres, hasta acá parece que todo está bien y que todo es correcto, y enfila para allí, para la tierra prometida. ¿Y sabe qué pasa? Allí en el 19 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Esto es tremendo. Él vivió 20 años con Labán. Desposó las hijas de Labán. Trabajó para Labán. Yahweh los prosperó a los 2, porque Labán puso su ganado. Yahweh los prosperó a los 2. Recuerde que el patriarca Isaac, cuando el criado de Isaac va a buscar mujer para Isaac, a Rebeca le entrega una dote, le entrega camellos, le entrega oro, le entrega plata, va y paga la dote. Acá lo tenemos, cuando comienza toda esta historia, Jacob va sin un peso, porque dice la escritura, los libros apócrifos, que él iba con dotes para casarse con una de las hijas de Labán, pero fue emboscado por gente enviada por Esaú y le robaron todo. Él va sin un peso a buscar una mujer. ¿Qué tuvo que hacer? Y pagar el precio, porque él ya no tenía lo que debía pagar. O sea que a él le correspondía trabajar. Está bien, Labán lo hizo trabajar 14 años en vez de 7, porque lo hizo trabajar por las 2 mujeres, pero él vivió una vida, es una vida, hermano, dígame si no es una vida, más de 14 años, 15, 16 años viviendo con alguien todos los días y trabajando con alguien todos los días y viéndole la cara a alguien todos los días, almorzando y cenando con alguien todos los días, compartiendo la vida todos los días. Se va Labán un día cualquiera a trasquilar las ovejas, Jacob toma todo y se va. Yo quiero que usted se imagine cómo se sintió Labán cuando llegó a ese lugar y dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se fue Jacob con tus 2 hijas, con todo el ganado de él, y se fue con tus nietos. ¿Pero qué le hice yo? ¿Por qué no me dijo? ¿Qué hijo de Dios actúa así? Y alguna vez en la vida todos actuamos así. Al patriarca le pasó. Y estos son errores de los que uno tiene que aprender. De hecho, Jacob aprendió de ese error. Por eso está la historia bíblica y la historia del personaje bíblico, para que aprendamos nosotros de los errores. Y dice la Escritura, allí en el 19, pero Labán había ido a trasquilar ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Por qué hurtó los ídolos de su padre? ¿Por qué hurtó los ídolos de su padre? Porque los ídolos de su padre hablaban, eran demonios. Y ella le tuvo miedo a los demonios de su padre, a los demonios que estaban en la casa de su padre. Ella le tuvo miedo. Un hijo de Dios no tiene que tener miedo, pero ella le tuvo miedo a los demonios que estaban en la casa de su padre. ¿Y sabe qué dice allí el libro de Jacer? Para entrar un poco más en profundidad, porque mira, allí el libro de Corintios que estaba leyendo el pastor Rubén recién, Corintios 10:20 dice: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios lo que sacrifican y no a Dios,
y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué quiere decir eso? Los ídolos que tenía Labán no eran ídolos de palo solamente. No eran ídolos que eran como una estatua. Eran demonios. ¿Y de qué manera? Allí el libro de Hazer comenta algo tremendo. Habla qué pasaba con Labán y cómo se hacían esos muñecos, esos demonios que tomó allí Raquel, esos demonios que toma ella y le roba a su padre. ¿Cómo se hacían? Mire, dice así. Esto dice el libro de Hazer. Dice, y esta es la forma de las imágenes. O sea, así se hacían las imágenes. Tomando un hombre que es el primogénito y matarlo y quitar el pelo de su cabeza y tomando sal, salar su cabeza, esto es disecarlo con sal y ungirla con aceite. Entonces se debe tomar una pequeña tablilla de cobre o una tablilla de oro y escribir el nombre del demonio sobre ella y poner la tablilla debajo de la lengua y tomar la cabeza con la tablilla debajo de su lengua y la ponían en la casa y le encendían luces y se inclinaban a ella. Y en el momento en que se inclinaban a ella, hablaba a ellos en todas las formas que ellos le preguntaban por el poder del nombre que está escrito en ella. Y algunos las hacen en la figura de hombres, de oro y de plata, y van a ellos en tiempos conocidos para ellos, y las figuras reciben la influencia de las estrellas y les dicen cosas futuras, y de esa forma eran las imágenes las cuales Raquel robó a su padre. Claro, ¿qué es lo que pasa acá? Raquel se crió viendo que su padre, los demonios o las imágenes esas, hablaban con su padre y su padre le preguntaba cosas y los demonios que estaban allí esos hombres disecados, esas cabezas disecadas, esos demonios hablaban y le decían, él les preguntaba cosas y ellos le decían, y ya hemos hablado cómo operan los espíritus de adivinación y cómo operan los demonios. Si bien el demonio está en ese lugar, ese demonio se comunica con otro demonio, esto es así literal, que no vemos, porque es un ambiente espiritual que no vemos, y habla con ese demonio que no vemos, estuvo en la casa de alguien, estuvo en tu casa, estuvo en mi casa, entonces ese demonio habla al demonio que se encuentra allí en el trabajo, y el demonio que estaba allí le hablaba a Labán y le decía, por ejemplo, aquí a 10 kilómetros acontece tal cosa, porque ese demonio que había andado a 10 kilómetros le había dicho. Pero el hombre en sí se maravilla por estas cosas hasta el día de hoy y tiene miedo hasta el día de hoy de los brujos, los curanderos y los hechiceros. Hasta el día de hoy el pueblo de Dios tiene miedo del brujo, del curandero y del hechicero que trabaja, porque no pueden decir, no hacen nada. No, los curanderos, los hechiceros, son todos mentiras. No, si hay luz, hay tinieblas, si hay ángeles, hay demonios. Pero el Hijo de Dios muchas veces teme a los demonios. Y teme lo que puede hacer el enemigo. Y teme que me puedan hacer algo. Es por eso que Raquel tomó esos demonios, tomó esos, aquí lo nombra como ídolos, tomó los ídolos de Labán, porque ella tenía miedo que los ídolos de Labán le diga, allá se fueron, están por tal lado. Entonces ella tomó los ídolos. Un error de ella. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, un hijo de Yahweh, ni se tiene que preocupar por lo que diga un demonio. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, cita el proverbio, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero ella toma esos
esos ídolos y se los lleva escondidos, para que no puedan hablar con Labán. Acá tenemos que Labán se enteró lo mismo, y Labán fue hasta donde estaban ellos, y Labán fue ofendido hacia donde estaban ellos con gente de guerra. Claro, Labán se ofendió porque llega a su casa, por más que haya sido pagano, acá tenemos un caso claro de que él era pagano, de que él no era un hijo de Dios, o no servía a Yahweh porque tenía ídolos, pero Labán se sintió estafado por Jacob y sus hijas. ¿Por qué? Porque llega a su casa y se encuentra con que Jacob se había llevado todo. Del día a la noche se levanta, se va a trasquilar las ovejas y cuando viene se encontró que Jacob se había ido, había desaparecido, se había llevado todo, sus hijas, sus nietos, los animales y sus ídolos, y se sintió apuñalado. Se sintió apuñalado en el corazón. Y él fue dispuesto a matarlo. Y por ahí se encuentran, y él le dice, ¿dónde están mis ídolos? Y Jacob le dice, ¿pero de qué ídolos me hablas? Claro, Raquel esconde los ídolos, se sienta sobre los ídolos y no permite que su padre la haga levantar porque le dijo que estaba con la costumbre de las mujeres. Entonces él no la hace levantar y quedó todo como si no pasaba nada, pero ella quebrantó algo allí. Hermanos, esto no es más que la vida real. Y yo me quedo con esto, que es lo que quería hablar con ustedes. Después de que Labán va y le reclama a Jacob y le dice, ¿pero por qué me has hecho esto? Acontece lo siguiente. Miren. Labán le dice a Jacob, escuche, esto, hermanos, esto es lo que nos pasa a nosotros. Y muchas veces dejamos pasar por alto estas palabras porque son sencillas y no tienen revelación y no son palabras profundas y no son revelaciones que nos explotan la cabeza, como decimos nosotros, pero es verdad. Y cuando no ponemos en práctica esta sencillez, nos va mal. Para eso está la Torá, para que nos vaya bien. Y dice así, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría. Mire lo que le dice. Con cantares y con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, o sea, los nietos. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo? Porque tenías deseo de ir a la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo. Pues pensé que quizás me quitarías por la fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. O sea, maldijo a su esposa. Encima, fíjense todo lo que acontece por no hacer las cosas a los hijos de Dios como corresponde. Fíjese lo que pasa. Ella le oculta a él. Él locamente ha hecho, como dice, ¿cómo te vas a ir así tan locamente? Estaba en mi poder, en mi mano el poder para hacerte daño. Agradecerle a tu Dios que me frenó. ¿Cómo te vas a ir sin dejarme despedir? Y te llevaste mis dioses. Locamente hizo ella también, porque ella agarró y guardó, se escondió los dioses. Y él mismo, habiendo cometido error, Jacob maldice a su propia esposa. Y él dice, aquel en cuyo poder halles tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Cuántas veces ni siquiera en los matrimonios se hablan estas cosas? Ni siquiera en los matrimonios de reino se hablan estas cosas.
Ni siquiera personas que conviven en las familias de reino se hablan estas cosas. Esto es la vida real porque ellos eran iguales a nosotros. Entró Labán en la tienda de Jacob y la de Lea, en las tiendas, bueno, buscó y no encontró nada. No encontró nada. Y después pactan y lo perdona y lo despide en paz. Ahora, yo me quedo con esto. ¿Por qué hiciste tan locamente? Porque tuve miedo. Mira, hermano. Ya hemos hablado muchas veces esto. Muchas veces se ha predicado en este lugar, desde las redes sociales y en el ministerio, que el miedo no es de Dios. Incluso hemos subido un video hace poco en las redes sociales sobre que el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida por miedo, porque los 10 espías les habían hablado a su mente. Escuche, la historia se repite otra vez. Una y otra vez, el miedo se repite y se apodera del pueblo de Dios. Acá tenemos que el pueblo de Dios estaba por entrar a la tierra prometida, tienen miedo porque los 10 espías le hablan lo que habían. 40 años después, ¿qué pasó? Y seguían los mismos gigantes, seguían las mismas ciudades fortificadas, la tierra se seguía tragando a sus moradores y entraron. ¿Por qué? Porque no tuvieron miedo. Acá, ¿qué le pasa a él? Tuvo miedo. Y el miedo, hermano y hermana, miren cuántas veces Dios habló del miedo en estos MIT. Cuántas veces Dios habló del miedo en este ministerio. El miedo no es de Dios y cuando nosotros estamos a las puertas, mire, esta para allá se repite con otra para allá anterior que hemos dado ya y el mensaje es el mismo. Cuando tenemos una situación por delante, una decisión que tomar, hay dos caminos. Un camino da temor, el otro camino da menos temor. Detrás del temor está la tierra prometida. Nunca vas a encontrar, y escucha esto, escuchen palabra de Dios, escuchen revelación de los cielos, escuchen una verdad de los cielos inquebrantable, porque la misma escritura dice que ni una jota ni una tilde de la Torá se puede cambiar. Esto que fue enseñado hace otros 1000 y que es enseñado ahora, no hay forma que funcione al revés. Acá lo que le pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué no hablaste conmigo? Le dijo Labán, porque tuve miedo. Él no tenía miedo de irse. Jacob no es que tenía miedo de irse sin avisarle a nadie. Él se fue sin avisarle a nadie, que era la opción B, porque tenía miedo de hablar con Labán. O sea que la bendición completa y la tierra prometida de él en ese momento estaba en hablar con Labán, estaba en lo que le daba miedo, no estaba en lo que no le daba miedo. Él utilizó ese miedo, el miedo que tenía por enfrentar a Labán y dijo, me tengo que ir a escondidas. Y sus hijas tomaron los ídolos. Un error de un patriarca, un error de un creyente. Y nuevamente Dios te está diciendo hoy, ¿a qué le tienes miedo? Porque aquí Él le dijo, porque tuve miedo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que redondeo aquí de esta para allá? Porque tuve miedo. Tomé a las mujeres, tomé los animales, tomamos tus ídolos y me fui. Porque tuve miedo, cometí ese error. Hermana, hermano, es la vida misma del creyente. Usted sabe que muchos de los errores que hemos cometido son porque tuvimos miedo a no enfrentar determinadas situaciones. Porque tuve miedo. Detrás del miedo siempre va a haber bendición. No hay forma, no hay una sola chance de que la decisión que te dé temor a enfrentar esté el enemigo esperándote del otro lado. Miren la llave celestial de oro que Dios trae por medio de esta parashá a cada uno de ustedes que la quiera tomar.
Esto es algo que se replica, son patrones que se replican a lo largo de la historia de la humanidad o de la historia del pueblo de Dios. Son patrones que se replican. Porque tuve miedo, cometí errores. Porque tuve miedo. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Nos hemos distanciado de personas, porque aquí hay un distanciamiento entre personas. ¿Cuántas veces nos hemos distanciado de personas? Hemos generado quiebres y ofensas porque tuvimos temor de sentarnos a hablar con esa persona y aclarar las cosas personalmente. Porque tuvimos temor de hablar. ¿Y qué hicimos? Hicimos lo que hizo el pueblo de Dios cuando entró de nuevo en el desierto. Hicimos lo que hizo Jacob, huyendo. Hicimos lo que no debíamos hacer. La tierra prometida en ese momento personal de Jacob era hablar con Labán. ¿Sabe cómo terminó esto? Labán va dispuesto a lastimarlo. Labán va dispuesto a levantar su mano en contra de Jacob y Dios habla con Labán. ¿Cuántas veces por el miedo? ¿Cuántas veces por las malas decisiones que tomaste? Por no tomar la sartén por el mango, como decimos aquí, y enfrentar la situación. Después la otra persona se levantó contra ti. Ofendida. Ofendida. ¿Y cuántas veces dijimos, y no sé de qué se ofende si yo tengo razón? La gente que se ofende con nosotros muchas veces es porque nosotros actuamos como actuó Jacob. Y acá, esta no es una parashá para ponernos del lado del bueno. Es una parashá para ponernos del lado del malo. No es de una parashá para ponernos del lado del que está bien. Es una parashá para ponernos del lado del que cometió un error. Porque acá el que cometió un error es el siervo de Dios, no es el mundano. El que cometió el error es el hijo de Yahweh, no el que tenía los ídolos. ¿Entienden? Y es lo que nosotros debemos entender y aprender. Esta llave de oro del reino de los cielos. Y Yahweh lo ha hablado varias veces. Yahweh lo ha hablado muchas veces. La decisión que te dé temor es la tierra prometida tuya. Es la bendición tuya. ¿Cómo termina esta historia? Les estaba diciendo. Termina esta historia en que Jacob termina hablando con Labán y Labán le dice, escuche, Labán le dice, las hijas son hijas mías y los hijos míos son y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Puedo yo hacer hoy a estas hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz algún mal? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Pactaron, hablaron y cada uno se fue por su lado, en paz. Lo que debió pasar en la casa de Labán terminó pasando tiempo después de un problema, después de una discusión, después de un mal rato, después de una angustia, después de una decepción, después de una desilusión, terminó pasando lo que tendría que haber pasado en el principio. Pero Jacob se llevó un mal rato, salió huyendo por su miedo, en el camino tuvo mucho miedo, cuando vino Labán tenía miedo de que Labán levante su mano contra él. ¿Con qué necesidad? Tengo una palabra en la lengua, pero no la voy a lanzar. ¿Con qué necesidad? O sí la voy a lanzar, por cobardía. Por cobardía. La cobardía es aliada de los demonios. Cuando tenemos una decisión que tomar y tenemos miedo a enfrentar eso, la cobardía hace que tomemos el camino contrario. Y esa cobardía
nos meten problemas. Si sabemos que tenemos que sentarnos y hablar con determinada persona, o cuando salimos, vamos a salir de un lugar, corresponde que nos sentemos, hablemos y digamos las cosas como son. Pero evitamos muchas veces eso y salimos huyendo, enojados, se ofende una parte, se ofende otra parte, porque no nos sentamos a hablar, porque no nos atrevemos a dar la cara y a hablar frente a frente con esa persona y decirle las cosas como son. Porque ahí está la tierra prometida, porque lo que vos crees que puede pasar, lo que vos crees que puede pasar cuando te sientes y hables con esa persona es lo que no va a pasar. Porque los espías, los demonios, los 10 espías hablaron al pueblo de Dios y le dijeron, la tierra se traga a sus moradores, hay gigantes, hay ciudades fortificadas, no vamos a poder entrar, nos van a derrotar. Pero en realidad cuando entró el pueblo de Dios, Dios fue con ellos y les dio victoria. No pasó. No es que los demonios, no es que los gigantes los vencieron, ni las ciudades fortificadas les impidieron entrar, ni la tierra los tragó. Lo que le pasó al pueblo de Dios es que cuando le hablan esos demonios, no escucharon a esos demonios, no escucharon a los 10 espías, entraron a la tierra prometida con el favor de Dios y conquistaron. Entonces, cuando vos te tengas que sentar a hablar con alguien, si te tenés que ir de algún lugar o hay una situación que amerita que la hables hoy, si hay una situación que amerita que la hables hoy, sentate, porque lo que vos temes no va a pasar. Porque son los demonios, son los 10 espías que te están hablando y te están diciendo, cuando te sientes con esa persona se va a ofender, esa persona te va a tratar mal, pueden irse a las manos, pueden tener problemas, te puede echar del trabajo, te puede no saludarte más, te vas a generar un problema familiar y no vas a hablar nunca más con ellos. Entonces, por ese temor no hablamos y después se genera lo que le pasó a Jacob, los problemas. Pero eso es lo que dicen los demonios, eso es lo que dicen los 10 espías. Nosotros debemos ir y enfrentar esa situación. ¿Saben por qué? Porque detrás de ese temor está la tierra prometida y el diablo te está intentando convencer, como sea y por los medios que sea, que no avances hacia ese lugar porque sabe que detrás de ese lugar está la bendición para tu vida. Detrás de ese lugar está la bendición para tu vida. Debemos enfrentar esas situaciones, entrar en esa tierra prometida. Miren la llave de oro, y lo repito, que nos acaba de dar el Señor. Esos patrones se repitieron a lo largo de toda la Torá y de toda la vida del pueblo de Dios. Y en tu vida y en mi vida, que somos sombras proféticas, se tiene que replicar. Entonces, les decía, por cobardía, porque los 10 espías o los demonios te hablan, por cobardía tomamos la decisión más sencilla, no enfrentamos la situación, no se cumple la palabra, donde dice, Yahweh no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Yahweh no le dio a sus hijos espíritu de cobardía, sino de poder. Y ese espíritu de poder hace que los hijos de Dios sobrenaturalmente les vaya mejor que a cualquiera del mundo. Enfrenten situaciones y Yahweh va con ellos. Porque cuando entraron a la tierra prometida, Dios fue con ellos. Y cada vez que vos vayas a enfrentar una situación y te dé temor, no tomes otra decisión más que la que te da temor. Detrás de ese temor está tu victoria. Detrás de ese temor, Yahweh te respalda. Detrás de ese temor, Yahweh está contigo. Si tienes que hablar con alguien, y esta es la enseñanza de hoy, si tienes que hablar con alguien o tomar una decisión como la tomó aquí a la decisión Jacob, se tenía que ir. Jacob se tenía que ir. Él tenía que ir a la tierra de su padre a que se cumpla la profecía que había sobre él. Claro, pero ¿qué hizo él? Se fue sin avisarle a nadie, dejó todo. ¿Pero qué? No solo qué cobardía, qué caradurez. ¿Cómo te vas a ir sin decirle a nadie, llevarte todo, llevarle las hijas, llevarle los nietos, llevarte todos tus bienes, llevártelo hasta los ídolos les llevó sin avisarle?
Mire, nosotros hacemos eso. Los hijos de Dios hacemos eso, cometemos esos errores, porque si lo cometió Jacob, vos lo cometés y yo lo cometo. Los hijos de Dios somos de cometer estos errores. Basta. Para eso está la Escritura. Para eso está, para que dejemos de tomar leche espiritual y esta vianda nos cambie la vida, porque el poner por obra estas cosas son lo que nos lleva a otro nivel. A otro nivel no te va a llevar el conocer las profundidades de las Escrituras en revelación, no. Te va a llevar este accionar, te va a llevar a otro nivel espiritual y otro nivel de vida, a otro nivel de vida. Siempre doy 2 o 3 ejemplos pequeños. Cuando yo salí de la congregación, la única congregación donde congregué, hasta que luego salí y fui pastor, yo fui y hablé con mi pastor. Ojo, ¿sabe la cantidad de personas que se fueron de cualquier congregación sin hablar con los pastores? Y Dios los levantó, o quizás Dios los levantó, porque miren, acá Jacob portaba con una promesa, pero se fue de la manera que no se debía ir. En aquel momento quizás me dio temor enfrentar a mi pastor y decirle, mira, pastor, me voy a ir, voy a tomar mi camino. Pero me senté con él y hablamos 2 horas. Y fue una de las bendiciones más grandes de mi vida, el irme de ese lugar habiendo hablado con él. Quizás Labán quedó dolido en el corazón. Quizás en ese momento mi pastor quedó dolido en el corazón. Pero, ¿sabe? Después tuvimos un amor mutuo muy grande. Porque hicimos las cosas bien. Hermanos, hagamos las cosas bien. Para eso están las Escrituras. No pasemos por lo que ha pasado Jacob. No pasemos por esa situación. Hagamos las cosas bien. Si estás por tomar una decisión, hacé las cosas bien. Si temes a hablar con alguien, estás por, no sé, mudarte o tomar una decisión de vida importante. En otra parte de mi vida dejé de trabajar para un trabajo que era un buen trabajo. Era un trabajo ganaba bien, pero estaba a sueldo. Necesitaba dejar de tener un sueldo. Pasamos un tiempo mal porque no era fácil. Tomamos la decisión, hablamos con algunas personas, con otras no. Hermano, cuando usted va a tomar una decisión, hable con quien deba hablar. Así le dé temor hablar con esa persona. Si usted tiene que hablar algo hoy con su hijo, con su hija, con su esposa, con su esposo, con su amigo, con su patrón, con su vecino, con el hermano de la iglesia, háblelas. Si le da temor hablarla con esa persona, háblelo. Háblelo. Le insisto, hay una llave de poder y de oro que Dios pone en nuestras manos por medio de estas revelaciones de la Escritura. Háblelo y prepárese para vivir el respaldo de Dios y la tierra prometida que se cumple en su vida. Detrás del temor solo hay victoria. La decisión que no te da temor te lleva a errores y derrota. Mire lo que Dios nos trajo una vez más. Yo creo que Dios quiere que venzamos eso. Estoy convencido que eso es lo que Dios quiere, que venzamos ese espíritu de temor que impone el enemigo, esos 10 espías en nuestras vidas. Que aprendamos a decidir y tomar decisiones sabias, caminar hacia la decisión que nos da temor. Eso es lo que debemos hacer. No ha sido una parashá larga, pero te puedo asegurar que ha sido una parashá de bendición. Espero que les haya bendecido y que tomemos de una vez por todas así el sartén por el mango, como le decimos aquí. Voy a hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te doy las gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Y te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que tu espíritu, el espíritu de poder y no de cobardía, more en cada uno de ellos. Dale, Señor, a cada uno de ellos, Señor, ese espíritu, ese poder para poder enfrentar las situaciones, lo que les da temor y vencer el temor y caminar hacia el temor, Señor. En el nombre de Yeshua te lo pido y tomar esas decisiones, hablar con quien deben hablar, Señor, para que esa tierra prometida esté por detrás, para que ellos puedan caminar, Señor, levantados por ti de una manera sobrenatural y que el mundo los vea y diga,
estos son hijos de Dios. No nos ha dado Yahweh espíritu de cobardía, sino de poder. Toma decisiones. La vida de Jacob, este error de Jacob, es una bendición para nosotros. Aprendamos a avanzar y a enfrentar las situaciones. Espero, hermanos, que les haya bendecido esta palabra. Es una palabra corta, pero la dejo aquí porque es una palabra clave. Y si podés escuchar, miren, no lo digo nunca, hoy lo voy a decir, si podés escuchar de nuevo cuando el pastor Rubén suba este Meet, escúchalo nuevamente. Escúchalo 1, 2 y 3 veces para que esta palabra quede en ti a fuego, porque esta palabra, me dice el Señor, los va a llevar a grandes destinos y a grandes victorias y a grandes bendiciones. Que Yahweh les bendiga a todos. Shalom.